legisladores, celebraremos este día la quinta sesión del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura y aprobación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las y los legisladores que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico se sirvan a hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria constatar el quórum y haga la declaratoria correspondiente. Consulto al Pleno, ¿falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 30 diputados y diputadas, por lo tanto existe quórum. Las diputadas Landy María Velázquez May y los diputados Rigoberto Figueroa Ortiz justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 12:29 del día 5 de marzo del año 2024, se abre la quinta sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Cuarta secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. El oficio circular número 407 de fecha 15 de febrero del 2024, remitido por la mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, en la cual comunica la clausura del primer receso, así como de la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones de su tercer año de ejercicio constitucional. ¿Es cuanto? Se da por enterado al Pleno del contenido del comunicado del Congreso de Guanajuato. Continúe, secretaria. El oficio sin número de fecha 15 de diciembre del 2023, suscrita por la diputada Emma Idalia Saldaño Guerrero, secretaria de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el cual comunica la clausura del primer periodo ordinario de sesiones, así como la integración e instalación de la Diputación Permanente que coordina el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Gracias. Se da por enterado al Pleno del comunicado del Congreso de San Luis Potosí.
primera secretaria continúe dando cuenta de los asuntos listados en cartera. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Iniciativa para adicionar la fracción 19ª al artículo 2 quater y al artículo 10 ter y reformar el artículo 23 y 31 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado, promovida por las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, promovida por el diputado Jorge Luis López Gamboa del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Diputada Presidenta, se incorporó a los trabajos el diputado Elías Noé Baeza Aque. ¿Es cuanto? Gracias. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Buenas tardes. Mesa Directiva de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. Las que suscriben: diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, Dalila del Carmen Mata Pérez, María del Pilar Martínez Acuña, Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, Liliana Idalí Sosa Juchín, Iraide del Carmen Avilés Cantum, Ladi María Velázquez May, Maricela Flores Mo, Elester Castillo Quintana, Genoveva Morales Fuentes, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 19ª al artículo 2 quater y el artículo 10 ter y se reforman los artículos 23 y 31, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. El principio de progresividad de los derechos humanos implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento. Aunado a ello, y en el consenso multilateral entre gobiernos plasmados en la Agenda 2030, este honorable Congreso Estatal tiene plenamente el compromiso de contribuir a las metas en materia de derechos humanos, en la que se prevé erradicar las leyes discriminatorias, así como que contengan vacíos en la protección jurídica de las mujeres, siendo este el principal motivo de la presente iniciativa. El acoso callejero se caracteriza porque ocurre en los espacios públicos, regularmente por parte de una persona desconocida y mucho más común de un hombre hacia una mujer. Tiene diversas manifestaciones, mayoritariamente con una connotación sexual hacia la víctima, como los comentarios incómodos, llamados piropos, los silbidos, el tomar fotografías o videos del cuerpo, tocamiento, incluso seguimiento o persecuciones. El acoso es notoriamente una forma de violencia, generando un desbalance de poder en el que una persona intimida de alguna forma u otra. El acoso se puede expresar de diferentes maneras, generando diversos daños psicológicos, emocionales o físicos. Generarse de manera directa o indirectamente, cuyo objetivo es reiterar el poder que se tiene sobre la persona a quien se le acosa. Las acciones que contemplan el acoso sexual en lugares públicos se puede clasificar de diversas maneras, teniendo principalmente el acoso expresivo, verbal, físico, las persecuciones, el exhibicionismo, entre otros, siendo las principales las miradas lascivas, como los piropos y los tocamientos en el transporte público o amontonamientos, constituyendo una transgresión a la integridad de las mujeres en espacios públicos. Lamentablemente, el acoso es una de las acciones normalizadas en la cultura machista, codificando el cuerpo y la integridad de la mujer, siendo un problema amplio en la sociedad mexicana, de la cual el Estado de Campeche es parte. Tanto la frecuencia como la generalización del acoso, así como el silencio en torno a este, sugieren que es un problema social respecto al trato que merecen las mujeres. Quienes buscamos enlazar la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero del presente año, en la cual se adiciona un artículo 16 bis a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, disposición
que tipifica el acoso sexual en espacios públicos para que se dé una aplicación a esta entidad federativa, garantizando el derecho de todas las mujeres del mundo a transitar y a vivir sin ser acosadas en la calle, sin ser molestadas en el transporte, sin estar constantemente tolerando que se les digan cosas sin su conocimiento, y agregar en la legislación estatal atribuciones a las diversas autoridades estatales y municipales para que promuevan y garanticen los espacios y transportes públicos seguros, libres de todo tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, creando las condiciones para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea para su análisis y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa con proyecto de decreto. Atentamente, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Diputada Presidenta, ha dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Diputada Iraida del Carmen Avilés Cantún, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. Quien suscribe, diputado Jorge Luis López Gamboa, integrante de la fracción parlamentaria de Morena en la 64ª legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano de Campeche, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche. Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. El Estado de Campeche cuenta con 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, así como 17 secretarías, una consejería jurídica y una Fiscalía General del Estado. Además, cuenta con 32 organismos descentralizados y 5 organismos desconcentrados. Aunado a ello, cuenta con 6 órganos autónomos y con 13 municipios. Todo lo anterior con la tarea de gobernabilidad, administración pública, administración de la justicia y la atención a servicios de carácter público, como lo son la educación o la salud. Lo anterior implica un número importante de personas que fungen como funcionarios y servidores públicos que coadyuvan en estas tareas. Entendemos como servidor público a la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, en cualquiera de sus 3 poderes, independientemente de la naturaleza de la relación laboral que lo ligue con el área a la cual presta sus servicios, obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. En derecho administrativo se establece que ningún funcionario puede ejercer actividad alguna que no se encuentre expresamente regulada por las leyes, reglamentos o manuales de procedimientos que rigen la estructura o actividades internas de las instituciones, es decir, no pueden actuar fuera de la normativa o bien actuaciones contrarias a estas. Los servidores, funcionarios y altos funcionarios representan y realizan una función importante dentro de la estructura gubernamental, por lo cual necesitamos contar con los mejores servidores que guarden una imagen pulcra dentro y fuera de sus funciones, sin menoscabo en sus vidas privadas por medio de intromisión. Sin embargo, se debe procurar en todo momento la erradicación de la corrupción, el abuso de autoridad y los delitos ejercidos por parte de servidores públicos en funciones, o bien haciendo uso de su nombramiento, jerarquía o funciones para beneficiarse de forma directa, beneficiar a algún tercero o perjudicar la integridad, pertenencias o integridad de alguien más.
Por lo anterior, es indispensable establecer sanciones que tengan como objetivo la eliminación de acciones ilícitas, sobre todo entre los servidores, funcionarios y altos funcionarios públicos. Ello con la intención no solo de contar con los mejores hombres y mujeres de Campeche, sino para ofrecer un gobierno ejemplar y una estructura gubernamental de primer nivel. Se entenderá por servidor público a lo contenido en el artículo 89 de la Constitución Política Local, exceptuando al titular del Poder Ejecutivo Estatal. Si los tipos penales fueren cometidos durante la función, cargo o comisión de un servidor público, a pesar que a la hora de su investigación y sentencia no lo sea, deberá ser castigado como si de un servidor público en funciones se tratara. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, someto a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y aprobación en su caso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche. Atentamente, diputado Jorge Luis Gamboa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Diputada Presidenta, le comunico que se incorpora a la sesión el diputado Ricardo Menida Farfán. Gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a 3 iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, promovidas por diputadas de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Morena. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia relativo a la iniciativa para adicionar una fracción sexta bis al artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovida por las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Documentación que obra para lo conducente. Es cuanto. Gracias. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura al primer dictamen. Con el permiso de la mesa directiva, honorable asamblea, a la Diputación Permanente le fueron turnadas mediante oficio la documentación que integra los expedientes legislativos relativos a 3 iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Campeche, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, promovidas por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Laura Vaqueiro Ramos y Carla Guadalupe Toledo Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, Iraide del Carmen Avilés Cantú, Eldester del Carmen Castillo Quintana, Dalila del Carmen Mata Pérez, María del Pilar Martínez Acuña, Genoveva Morales Fuentes y Marisela Flores Mo, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, respectivamente. Este órgano colegiado emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestión de orden del documento, se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes, sentido del dictamen, consideraciones y decreto. Antecedentes. Las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Laura Vaqueiro Ramos y Carla Guadalupe Toledo Zamora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron a la consideración del Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, turnándose a las comisiones de Procuración e Impartición de Justicia y de Gobernación y Protección Civil para su estudio y dictamen.
Posteriormente, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, integrante del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentó al Pleno una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Campeche, turnándose a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de derechos humanos y de asuntos de familia para su estudio y dictamen. Por su parte, las diputadas Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, Iraide del Carmen Avilés Cantú, Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, Dalila del Carmen Mata Pérez, María del Pilar Martínez Acuña, Genoveva Morales Fuentes y Marisela Flores Mo, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentaron ante el Congreso local diversas iniciativas por la que se reforma y adiciona la Constitución Política del Estado de Campeche, reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, turnándose a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de derechos humanos y de asuntos de familia para su estudio y dictamen. Consecuentemente, fue enviado a esta Diputación Permanente el inventario de asuntos legislativos pendientes de resolución para su trámite correspondiente. El 1 de febrero del año en curso, la presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en ese día con el objeto de resolver las iniciativas en mención. En ese estado procesal, este órgano parlamentario determina el siguiente sentido del dictamen. Primero, es procedente la aprobación de la reforma del artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Hágase de conocimiento de los honorables ayuntamientos del Estado para que como miembros del Poder Revisor de la Constitución Política de la entidad, en consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución Política del Estado la emisión del proyecto de decreto en los términos expuestos en este dictamen. Son procedentes las reformas a las fracciones cuarta y quinta del artículo 11 y el artículo 395, reponer con nuevo texto la fracción quinta del artículo 210 y adicionar las fracciones sexta y séptima al artículo 11, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, así como reformar el párrafo primero del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, de conformidad con las consideraciones de este dictamen. En su oportunidad, comuníquese a la presidencia de la mesa directiva en turno el presente resolutivo para la continuación de su trámite legislativo en términos de ley. Consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que las propuestas que dieron origen a este dictamen son legítimas por haber estado instadas por sujetos con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, esta Diputación Permanente determina la acumulación de las tres iniciativas en mención para que sean resueltas en un solo dictamen y así evitar fallos legislativos que puedan contraponerse entre sí. Cuarta, para determinar esos aspectos es necesario distinguir con suma puntualidad cada uno de los puntos que las promoventes proponen, así como las razones en las que la primera de las iniciativas en análisis promovida por legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pretende los siguientes propósitos. 1. En el artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, establecer entre los requisitos para ser candidata o candidato a la gubernatura, diputaciones locales, presidencia, regidurías o sindicaturas de un ayuntamiento o junta municipal. 2. Prever en el artículo 210 del antes citado ordenamiento que entre la documentación que presenten las y los aspirantes a candidatos independientes para el registro de las candidaturas para el cargo de elección correspondiente, obre la manifestación por escrito de la candidata o candidato bajo protesta de decir verdad, de no estar condenado por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia familiar o delitos contra la libertad sexual y que tampoco se encuentre declarado judicialmente como deudor alimentario en el Estado de Campeche o en alguna otra entidad federativa. 3. En la legislación electoral local, en el artículo 395, señalar que la solicitud de registro de candidaturas deberá incluir, además, manifestación por escrito de la candidata o candidato bajo protesta de decir verdad, de no estar condenado por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género,
violencia familiar o delitos contra la libertad sexual y que tampoco se encuentre declarado judicialmente como deudor alimentario en el estado de Campeche o en alguna otra entidad federativa. Que por cuanto el planteamiento propuesto en la segunda de las iniciativas promovidas por las legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, esta pretende: 1. Armonizar el artículo 21 de la Constitución Política Local de conformidad con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de causales de suspensión de derechos o prerrogativas de los ciudadanos para ocupar empleo, cargo o comisión del servicio público. Finalmente, por lo que respecta al planteamiento expuesto en la tercera de las iniciativas en estudio presentada por legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido Morena, esta propone: 1. Modificar el artículo 21 de la Constitución Política Local a efecto de incluir diversas hipótesis de suspensión de derechos o prerrogativas de los ciudadanos para ocupar cualquier cargo de elección popular ni ser nombrado para empleo, cargo o comisión de servicio público. 2. Establecer en el artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, entre los requisitos para ser candidata o candidato a la gubernatura, diputaciones locales, presidencias, regidurías o sindicaturas de un ayuntamiento o junta municipal, el no estar condenado o condenado por la comisión dolosa de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual por violencia familiar equiparada o doméstica, violencia a la intimidación sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, el no haber sido sentenciado o sancionado penal o administrativamente por actos de discriminación por género, identidad o expresión de género y o orientación sexual, el no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ni en el registro de personas agresores sexuales que se encuentren vigente en el estado de Campeche. 3. Prever en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado los casos de nombramiento y remoción de las y los servidores públicos de la Administración Pública Estatal. 5. Que al respecto es posible deducir que el tema que se somete a consideración engloba, en primer término, modificar disposiciones con sede constitucional y, en segundo término, disposiciones secundarias del marco normativo local en la siguiente materia: electoral, sentido, suspensión de derechos o prerrogativas; administración pública, sentido, requisitos de nombramiento para ocupar empleo, cargo o comisión. 6. Que vertidas las argumentaciones sobre la procedencia de los puntos planteados en la propuesta en estudio, se concluye sobre la conveniencia de modificar la Constitución Política del Estado de Campeche. Ahora bien, por lo que respecta a las modificaciones del artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, quienes dictaminan estiman conveniente reformar las fracciones cuarta y quinta y adicionar las fracciones sexta y séptima de la ley en mención, pues con ello se da cumplimiento estricto al mandato constitucional previsto en el artículo 38, así como aquellas disposiciones establecidas desde el artículo 1 de nuestra Carta Magna Federal que señala la prohibición expresa de quedar prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Desestimándose lo relativo a la inscripción en el registro de personas agresoras sexuales en virtud de que en el marco normativo no obra disposición jurídica alguna referente a la creación de este registro, ni existe el mismo a nivel nacional, que por cuanto a la reforma del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, se considera procedente en los términos planteados por las legisladores promoventes. Esta Diputación Permanente hace de su conocimiento del Pleno Legislativo que el procedimiento de modificación de nuestra Carta Magna local requiere de un procedimiento especial en el que intervienen además del Congreso del Estado los municipios de la entidad como parte del Poder Revisor de la Constitución. En tal virtud, se propone a esta Asamblea Legislativa la emisión de 2 minutos de decreto que habrán de expedirse oportunamente una vez cumplidas las formalidades de ley. Asimismo, quienes dictaminan realizar un ajuste de técnica legislativa y de redacción y estilo jurídico al proyecto de decreto original para quedar como aparece en la parte conducente del presente dictamen,
realizándose además adecuaciones en las disposiciones transitorias a efecto de dar certeza a las mismas sobre la entrada en vigor y debido cumplimiento del ordenado. Séptima, las modificaciones que se proponen que las mismas no generarán impacto presupuestal adicional en el presupuesto de egresos del Estado en vigor, condición jurídica que hace viable su aprobación. Bajo este orden de consideraciones se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión de los decretos correspondientes. Así lo resuelve la Diputación Permanente en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 5 días del mes de febrero del año 2024. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente. Diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, vicepresidente. Diputado Jorge Luis López Gamboa, primer secretario. Diputado Paul Alfredo Arce Ontivero, segundo secretario. Diputado César Andrés González David, tercer secretario. Es cuanto, presidenta. Gracias. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Porque no votar. Carlos, Toledo tampoco Pedro Cámara se fue. Pedro Cámara se fue. No, pero es que no votaba. Elías. 32, falta uno. Pedro Cámara. ¿No votó? Falta uno. Pedro ya votó, Elías Baeza. 31, así son 32 porque ya se también. Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 32 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede en términos
del artículo 130 de la Constitución Política del Estado, a remitir a los honorables ayuntamientos de la entidad, en su carácter de integrantes del Poder Revisor de la Constitución local, copia de este resolutivo para su conocimiento y, en su caso, aprobación para los cabildos respectivos. Tercera secretaria, proceda a dar lectura al segundo dictamen. Honorable Asamblea, a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia, mediante oficio le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a una iniciativa para adicionar la fracción sexta bis al artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, promovida por las diputadas Gipsy Marisol Estrella Guillermo y Mónica Fernández Montúfar, y los diputados Jesús Humberto Aguilar Díaz y Paul Alfredo Arce Ontiveros, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno, de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestión del orden del documento se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes legislativos, contenido de la iniciativa a dictaminar, consideraciones, impacto presupuestal, texto normativo y régimen transitorio. Antecedentes legislativos. 1. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentaron ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para adicionar la fracción sexta bis al artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, turnándose a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. Número 2. El 28 de febrero del 2024, la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día, con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. Contenido de la iniciativa a dictaminar. Para determinar estos aspectos es necesario distinguir con suma puntualidad los aspectos que los promoventes proponen, así como las razones en que sostienen su procedencia a partir del estudio de la iniciativa en los términos siguientes. Establecer un registro de personas atendidas en caso de lesiones causadas por ácidos, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia al cual corresponderá llevar a la Secretaría de Salud del Estado. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la propuesta que dio origen a este dictamen es legítima por haber estado instada por sujetos con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, la violencia cometida mediante el uso de sustancias ácidas, químicas, corrosivas, entre otras, representa una problemática que vulnera los derechos humanos de las mujeres. En aras de generar certidumbre jurídica a las víctimas de este delito, es que quienes dictaminan estiman procedente incorporar una fracción sexta bis al artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, con la finalidad de contar con el registro de personas víctimas de lesiones causadas por ácidos, álcalis, sustancias químicas, cáusticas, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia, protegiendo en todo momento sus datos personales. Cuarta, los promoventes proponen establecer un registro como un medio para conocer las estadísticas sobre este tipo de violencia,
química que afecta a las mujeres campechanas resulta constitucional y legalmente procedente. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de la adición que se propone no tiene impacto presupuestal adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2024, condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa. Texto normativo y régimen transitorio. Vertidas las consideraciones expuestas, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia estima conveniente pronunciarse a favor de adicionar una fracción sexta bis al artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. Ahora bien, por lo que se refiere al registro que le corresponderá a la Secretaría de Salud, este deberá realizarse de conformidad con la disponibilidad presupuestal de esta Secretaría, previéndose dicha determinación en las disposiciones transitorias del proyecto de decreto contenido a este dictamen. Por lo anteriormente expuesto y fundado, debe de dictaminarse y se dictamina: primero, se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo resuelve la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 29 días del mes de febrero del año 2024. Diputado Jorge Pérez Falconi, presidente. Diputado César Andrés González, secretario. Diputada Laura Vaqueiro Ramos, primera vocal. Diputada Teresa Farías González, segunda vocal. Diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa, tercer vocal. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa.
Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 32 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera se encuentra el escrito de solicitud de licencia presentado por el diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros. Usted misma procede a dar lectura a la solicitud del diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros. Diputada Iraide del Carmen Avilés Cantún, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado presente. El que suscribe: Paul Alfredo Arce Ontiveros, diputado local, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, ante la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, por mi propio derecho y con fundamento en lo señalado en los artículos 54, fracción 14 y 15 de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como los artículos 5, 47, fracción 15, 48, fracción 8, 74 y 147, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Por este medio me dirijo a usted para solicitar licencia temporal de mi encargo como diputado. En atención a lo anterior, de la manera más atenta, me permito manifestar lo siguiente. De acuerdo al artículo 48, fracción 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los diputados y diputadas integrantes del Congreso del Estado ostentan la obligación de solicitar y obtener licencia de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso, ya que es voluntad del suscrito participar para un cargo de elección popular en la actual contienda electoral correspondiente al proceso electoral ordinario 2024. En acato a dicha obligación y en vista que el suscrito pretende participar en el proceso electoral estatal ordinario 2023-2024, es que se viene a solicitar licencia temporal para separarme de mi encargo como diputado de la 64ª legislatura, lo que también constituye un derecho a mi favor de acuerdo al 47 de la ley orgánica referida. Es preciso señalar que la democracia deliberativa se basa en la participación activa y continua de los representantes del pueblo en el proceso legislativo. Cuando un diputado se ausenta, ya sea por razones personales, de salud o profesionales, es esencial que su ausencia no interrumpa el funcionamiento del órgano legislativo. En caso de ausencia, los diputados suplentes permiten mantener la representación completa, asegurando que todos los intereses y opiniones de la ciudadanía estén presentes
y sean considerados en el proceso de toma de decisiones, logrando con lo anterior la presencia equilibrada de los representantes en el Congreso del Estado, lo cual es crucial para garantizar una verdadera deliberación parlamentaria. Esto es, si un diputado propietario toma una licencia de su puesto sin ser sustituido, se puede generar un desequilibrio en la toma de decisiones y en la representación de los diferentes sectores de la sociedad, comprometiendo la calidad y legitimidad de las decisiones legislativas. De modo que no debe quedar vacante en la honrosa representación conferida por las y los ciudadanos al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y para ello, muy atentamente, pido se dé cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo del artículo 5 de nuestra ley orgánica, y para ello llame al diputado de representación proporcional correspondiente a fin de cubrir la vacante, puesto que es esencial para mantener la integridad y la eficacia del sistema democrático estatal, asegurado una representación completa y el cumplimiento del principio de liberación parlamentaria. Por lo que, de conformidad con lo anterior, solicito, primero, se tenga por solicitada la licencia temporal a mi cargo como diputado local en el estado de Campeche, efectiva a partir del día 1 de marzo del presente año. Segundo, se tomen las medidas necesarias para cubrir la vacante de la Diputación de Mérito en términos de lo previsto en los artículos 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Tercero, se instruye a la Secretaría General de este Congreso para que adopte las provisiones conducentes a que se dieran lugar. Lo anterior para que se sirva darle el trámite legislativo correspondiente y sin otro particular, quedo a sus órdenes atentamente, diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros. Es cuanto. Gracias. Expuesto el motivo por el cual el peticionario requiere licencia de separación del cargo, se procede a su análisis en los siguientes términos. De conformidad con lo establecido en los artículos 54, fracción 14, de la Constitución Política del Estado y 47, fracción 5, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Congreso del Estado de Campeche tiene facultades para analizar la solicitud de referencia y resolver lo conducente respecto del escrito presentado por el diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros, solicitando licencia para separarse de su cargo como diputado local de esta 64ª legislatura. Derivado de lo anterior, se considera fundada y motivada la solicitud de licencia que nos ocupa. Para tal efecto, procederemos a desahogar el procedimiento correspondiente. De conformidad con el contenido de la solicitud y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra ley orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida promoción se dispensa de más trámites. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Primera secretaria, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputada Presidenta, la solicitud que nos ocupa ha sido dispensada de más trámites. Dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto.
Se cierra el sistema solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento respectivo y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 30 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la licencia del diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros en los siguientes términos. Primero, con fundamento en el artículo 54, fracción 14ª de la Constitución Política del Estado y 47, fracción 15ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se concede licencia al diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros para separarse hasta del cargo ante el Congreso del Estado de Campeche, con efectos a partir del 1 de marzo de 2024. Se instruye a la Secretaría General del Congreso del Estado a tomar las previsiones administrativas que se deriven de este acuerdo. Tercero, notifíquese oportunamente al diputado interesado y al Instituto Electoral del Estado de Campeche para los efectos a que haya lugar. Cuarto, formúlese la minuta de acuerdo y tramítese su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome y nota, informa al Pleno de los compañeros inscritos. Diputada Presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales los diputados Carla Toledo Zamora, Abigail Gutiérrez Morales, Jorge Luis López Gamboa, Adriana Ortiz Lanz y Ricardo Medina Farfán. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Carla Guadalupe Toledo Zamora,
sirvas ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados, público que nos acompaña y medios de comunicación que hacen llegar a todas las personas lo que aquí acontece. Hoy estoy aquí alzando la voz por los ciudadanos que nos dieron su confianza, porque como bien saben, aunque somos electos por una fracción de ciudadanos, somos diputados del Estado, representamos a todos los municipios y hoy vengo a hacer un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal por las condiciones en que se encuentra la carretera federal del tramo de Santa Adelaida a Palizada. Es una carretera que, si bien es cierto, hace muchos años está deteriorada por las condiciones del suelo, no se le ha dado mantenimiento porque, pues, como bien saben, no hay un recurso destinado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para la reconstrucción y reparación de las carreteras, no solamente de aquí, del Estado, sino de todo el país. Pero ya esa carretera está intransitable. La gente comenta la gran cantidad de accidentes que ahí ocurren. Estuve ahí hace un par de días visitándolos y, como bien decían ellos, ¿de qué nos sirve tener el título de pueblo mágico si realmente los turistas y los visitantes no pueden accesar a llegar a nuestro municipio por las condiciones que tiene la carretera? Eso aunado a la gran cantidad de personas que transitan en motocicletas para moverse de una comunidad a otra, y eso también no les ha permitido el acceso de manera fácil. Lo mismo manifestaban los grupos de productores, que cada día les cuesta más trabajo sacar sus cosechas porque definitivamente esa carretera no ha recibido el mantenimiento que se requiere. Aunque no es la única carretera que está dañada, hoy hago este llamado y este exhorto y esperando el respaldo de mis compañeros para que en realidad volteen a ver al pueblo de Palizada y podamos tener una solución a la problemática añeja que están presentando pues todos nuestros ciudadanos de ese municipio. Hoy hago ese llamado, apelo a la voluntad de ustedes, compañeros, para que le podamos dar respuesta prontamente a estas condiciones que hoy existen en el municipio de Palizada. Y de igual manera compartirles, y como bien saben, si bien es cierto que somos afortunados porque tuvimos la construcción del Tren Maya, también hemos sido desafortunados porque esa construcción y ese paso de los camiones constantemente para llevar todo el material a toda la península de Yucatán para la construcción de este tren, pues ha dejado en muy malas condiciones las carreteras y vemos accidentes todos los días. Es cuanto y muy buenas tardes. Diputada, se tiene por recibido el exhorto que presentó. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Abigail Gutiérrez Morales. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras, medios de comunicación, público en general.
Su servidora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción 11 de la Constitución Política del Estado y los artículos 39, 41, 42, 47, fracción 11 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, los congresos, que son los legítimos depositarios de la representación popular, además de cumplir con su deber esencial, que es el de generar las leyes que contribuyan a la armonía de la convivencia social, se ha caracterizado, lo cual mucho los dignifica, por impulsar acciones encaminadas a fortalecer los lazos de unión de la colectividad a las que consagran su servicio. Entre esa diversidad de acciones complementarias de la función legislativa figura el reconocimiento a los personajes más sobresalientes de la historia de los pueblos, que son ponderados con el sano afán de identificar entre ellos los mejores ejemplos de virtud. En ese sentido, me es grato reconocer que mucho dignifica al Honorable Congreso del Estado que en legislaturas sucesivas haya logrado reunir un honroso listado en el que figuran mujeres, hombres, instituciones y fechas ilustres que en épocas y circunstancias diversas dieron fehacientes muestras de valor y de valía y de amor por su patria. El día de hoy acudo a esta asamblea de legisladores campechanos para presentar una propuesta que seguramente contará con el beneplácito de nuestros representados. Vengo esta mañana a proponer como punto de acuerdo que se incluya en nuestro listado de honor el nombre de una institución educativa de la que son egresados muchos distinguidos campechanos. Comparezco a esta sesión para proponer, compañeras y compañeros legisladores, que se haga un justo reconocimiento a la institución en la que se han forjado muchas decenas de generaciones de jóvenes nacidos en esta tierra. Vengo a proponer que se inscriba en letras doradas en el muro de honor del salón de sesiones de este recinto parlamentario como un reconocimiento a los eminentes servicios que ha presentado al pueblo de Campeche, el nombre del Tecnológico Nacional de México. Segundo, a partir de 1948 surgen los primeros institutos tecnológicos de México en los estados de Durango y Chihuahua, con la finalidad de impulsar las ciencias y tecnología regional en México, que comenzaba su proceso de industrialización. En 1958, dado el éxito ante los jóvenes y por ende el incremento de su matrícula, se da por la desincorporación plena de los institutos tecnológicos y el inicio de una nueva etapa donde estas instituciones se regionalizan y dan propuestas a las necesidades propias del medio geográfico y social y el desarrollo industrial de la zona donde se asientan hoy. En este 2024 se cumplen 75 años que se han cristalizado en 254 instituciones, de las cuales 126 son institutos tecnológicos federales, 122 institutos tecnológicos descentralizados, 4 centros regionales de optimización y desarrollo de equipo, centros interdisciplinarios de investigación y docencia en educación técnica y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. En total, atiende a una población escolar de más de 600,000 estudiantes de licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, contando con una matrícula de educación superior que la convierte en la institución más grande de América Latina. Solo en el estado de Campeche brinda educación a 6,892 estudiantes, anualmente forman el 41% de los ingenieros de todo el país. Se mantiene una estrecha vinculación con el sector productivo de bienes y servicios y con los centros dedicados a la investigación de ciencia y tecnología, de manera que de tal favorezca un modelo de educación dual que fortalezca la formación, actualización y capacitación del capital humano, que el desarrollo nacional y regional exige y que permite a los egresados acceder a empleos dignos y trayectorias exitosas. Cuentan con 817 cuerpos académicos que constituye un sustento indispensable para la formación de profesionales y expertos que favorecen una plataforma sólida para enfrentar el futuro cada vez más exigentes en la formación del capital humano.
En lo que va de la Administración Pública Estatal 2021-2027 de la licenciada Laida Elena Sansores San Román, el Tecnológico Nacional de México ha realizado una inversión histórica en el estado de Campeche por un monto de 432.624.314 pesos, solo en los fondos de aportaciones múltiples. Con esto se fortalece la infraestructura y equipamiento de los institutos tecnológicos asentados en el territorio estatal. El Tecnológico Nacional de México es una institución de educación superior tecnológica de vanguardia con reconocimiento internacional por el destacado desempeño de sus egresados y por su capacidad innovadora en la generación y aplicación de conocimientos en los que ha llevado más allá de los límites de nuestro país, como Australia, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, solo son algunos de los muchos países en los que los egresados han forjado su carrera profesional y ganado concursos. Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, inscríbase en letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado la leyenda Tecnológico Nacional de México. Segundo, la develación de la leyenda propuesta se llevará a efecto en el desarrollo de una sesión solemne del Congreso en acatamiento a lo establecido en el artículo 65, fracción 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día y la hora que determine la mesa directiva, en su caso la Diputación Permanente. Tercero, se instruye a la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado tomar las previsiones necesarias para el cumplimiento oportuno del presente acuerdo. Dado en la sala de sesiones el 5 del mes de marzo, es cuando. Diputada, se tiene por recibido el punto de acuerdo que presentó. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Luis López Gamboa. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes, compañeros diputados. Los tres pilares éticos de la Cuarta Transformación no se han cumplido en su totalidad en el estado de Campeche. Ni los municipios, ni los estados, ni las delegaciones federales. El primer mandato de distribuir con honradez el presupuesto público ha sido solapado en diversas dependencias de nuestro estado desde el día 1 en la Secretaría de Gobierno. El segundo principio ordenado de combatir la corrupción para con ello lograr ahorros que alienten el desarrollo, impulso de vivienda digna y crear más fuentes de empleo es casi nula en la totalidad de nuestros municipios. Y la última y la más importante de las indicaciones dadas, los funcionarios federales, las indicaciones dadas a los funcionarios federales de adoptar la honestidad como estilo de vida y forma de gobierno no es respetada por la mayoría de las delegaciones en el estado de Campeche. Es por la realidad negligente en el servicio público que como diputado de mi distrito en el municipio de Carmen he ayudado a los habitantes de mi demarcación y de otras que así me lo han solicitado con diálogo, participación ciudadana para transformar las realidades injustas que me plantean en condiciones justas y equitativas que cambien el entorno social para un bienestar común. Hemos demostrado que con hechos que es posible formular leyes escuchando al pueblo y cumpliendo sus demandas. Nuestra revolución de conciencias implica legislar de forma determinante sobre el servicio público, los temas donde se generan delitos cometidos por funcionarios corruptos y sin escrúpulos. La democracia en una asamblea plural como la nuestra nos permite proteger mediante regulaciones adecuadas a los más débiles del abuso autoritario, de las impunidades de que dé el poder político, de las marginaciones que provoca el desvío de los recursos públicos destinados
a las zonas más necesitadas. Es así que el ejercicio ilícito del servicio público, acreditar a un tercero como servidor, la coalición entre empleados públicos para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposiciones generales, uso ilícito de atribuciones y facultades, recibir un pago indebido, contribución que el servidor público reciba, inhibir las querellas o denuncias mediante intimidación hacia los ciudadanos. En esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche, se justifican las sanciones y multas para los delitos que fueron regulados de modificación alguna para favorecer a funcionarios en el ejercicio de sus cargos, tales como el artículo 147 del Código Penal, reformado donde el delito por homicidio de 2 o más personas aumenta a 2/3 partes su sanción con suspensión de derechos y así, si es servidor público, se le destituye e inhabilita para tener otro empleo. Para atender otro empleo, de igual manera, en el artículo 163, si el hostigador es un servidor público, la cantidad a pagar por multa se triplica con destitución del cargo. Asimismo, el artículo 198, el ilícito de legalizar documentos que acrediten propiedad de colonias de abejas, se triplica la multa y las jornadas de trabajo a favor de la comunidad. De los más de 50 artículos reformados del Código Penal de nuestro Estado, en la mayoría de ellos, los montos monetarios a pagar se duplican, se triplican, se cuadruplican y quintuplican. Ejemplo de ello es el artículo 199, que señala que con documentos ampare animales de origen ilícito, castigado hasta con 3 años de prisión y se duplicará la multa a pagar. Quien lucre con productos animales, pieles, carnes, abigeato, pagará el doble de multas. Y especial atención hemos puesto en la violencia con motivo de odio del artículo 245, con pena de 6 meses a 5 años de prisión, y se quintuplica la multa a cubrir quien cometa actos de violencia física, psicológica en contra de una persona o su patrimonio. De igual forma, en el artículo 250, a quien por cualquier medio induzca, presione o obligue a una persona menor de edad o quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho al consumo de bebidas alcohólicas. Particular mención es el artículo 250, que triplica la multa a quien induzca al vicio a un menor de edad y cuatruplica la multa en el artículo 251 a quien obligue a consumir narcóticos. Por el bienestar de todos, hemos actualizado las sanciones con privación de su libertad y pagos monetarios onerosos en toda persona que cometa o tenga un daño a la salud o a nuestro ecosistema. Especificamos que el artículo 355 al 360 del Código Penal, esa iniciativa es estricta con la persona que viole la legislación ambiental del Estado. Firme rigor hemos establecido en el artículo 301, cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a 5,000 unidades de medida y actualización, con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 500 a 4,000 unidades de medidas y actualización. Elevar las sanciones para evitar el robo al erario significa un logro transformador que va para beneficio de nuestro Estado. Sé que no es suficiente, pero es un paso necesario en el Estado de Campeche. Jamás la oscuridad de la noche podrá vencer la luz de la esperanza. Es cuanto, compañeros. Gracias. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, diputadas, diputados, público que hoy nos acompaña, jóvenes que están aquí, me da mucho gusto verlos, bienvenidos al Congreso del Estado.
por supuesto a los medios de comunicación y a quienes nos siguen en redes sociales. Yo quiero hacer mención a un acontecimiento porque además esta semana solo nos toca una sesión por ley, así lo mandata nuestra ley orgánica, y precisamente el día viernes es el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Un día que sin duda marca la pauta y el recordatorio de lo importante que es seguir promoviendo leyes, acciones afirmativas en favor de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres de nuestro país, pero de todo el mundo, además. Esta legislatura, ya lo hemos dicho muchas veces, es una legislatura mayoritariamente integrada por mujeres. Es una legislatura que además acordamos todos juntos por unanimidad denominarle la legislatura de la perspectiva de género, y es una legislatura que a lo largo ha hecho reformas importantes en torno a las mujeres y a la protección de las mujeres. De hecho, hoy se acaba de aprobar un dictamen que para mí es sumamente importante y que tiene que ver con la que todos conocemos como la 3 de 3 en favor de las mujeres. Y esta lástima que no lo hicimos antes de iniciar el proceso electoral, porque hubiera sido importante blindar el proceso electoral local en contra de quienes violentan a las mujeres, pero bueno, se hizo hoy, está ya presente y seguramente será una reforma que pasará en los ayuntamientos apoyándola, sin duda alguna, y que en breve será ya publicada como ley. Y en esa tesitura, y analizando los avances que hemos tenido en el estado de Campeche, encontramos que hay un sector que sigue siendo muy vulnerable para las mujeres y donde hay poco acceso, que es precisamente el sector relacionado con la función notarial. Si nosotros hacemos un análisis en el estado de las 60 notarías que hay en el estado, solo el 35% de las notarías son ocupadas por mujeres. La mayoría de las notarías son ocupadas por hombres porque estructuralmente así ha sido diseñado, porque no han habido las facilidades y mucho menos porque no se han dado las acciones afirmativas en esta materia. Por eso yo vengo a proponer una iniciativa a la que espero que se sumen todas y todos ustedes integrantes de esta legislatura, que es para reformar la Constitución Política del Estado, agregando que en la facultad que tiene la hoy titular del Poder Ejecutivo de poder otorgar el fiat y las notarías en el Estado, se agregue la perspectiva de género, la paridad, como una condición fundamental. Y reformar la ley del notariado, que por cierto, desde que se publicó, nunca ha sido reformada, y vaya que han habido cambios importantes que requerirían que esta ley del notariado fuera reformada, pero bueno, la presente iniciativa lo que pretende es que entonces a la Secretaría de Gobierno, que es a quien le corresponde esa facultad de emitir las convocatorias y demás acciones en torno a la función del notariado, tenga acciones afirmativas en favor de las mujeres. Y que entonces las próximas convocatorias que se emitan para ocupar notarías sean una acción afirmativa en favor de mujeres hasta que logremos la igualdad en la distribución de las iniciativas, siempre evidentemente considerando la preparación, la capacidad y la buena fe en el otorgamiento de las mismas. Espero contar con el apoyo de todas y todos ustedes. Es cuanto. Buenas tardes. Muchas gracias. Diputada, se tiene por recibida la iniciativa que presentó. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Miguel Medina Farfán. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muchas gracias. Yo quiero dar lectura a un boletín, el boletín número 41-2023, de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese boletín dice lo siguiente:
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la gobernadora de Campeche y el director de Servicios de Comunicación Social de la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora usaron indebidamente recursos públicos y vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda con la difusión del programa Martes del Jaguar, transmitido el pasado 25 de julio. El Pleno llegó a esta conclusión, por mayoría, porque las expresiones ahí vertidas tuvieron como intención llamar a votar por Morena, en el contexto del inminente inicio del proceso electoral, en el que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Además, se observó el uso de instalaciones de gobierno, recursos humanos y materiales por parte de la gobernadora para la realización del citado programa. Por estas conductas, la Sala ordenó dar vista al Congreso del Estado de Campeche y a la persona titular de la Unidad de Comunicación Social de la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora de dicha entidad para que determinen lo que en derecho corresponde, de acuerdo al oficio SRE-PSC-133/2023. Es cuanto en este comunicado. El punto es que básicamente lo que señala este comunicado es, como ya le dimos lectura, hay una resolución emitida por la autoridad, por la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país, donde se refieren una sanción interpuesta contra autoridades de Campeche, de la cual se dio vista a este Congreso y de lo cual no se ha dado cuenta al mismo. Por lo menos no a los diputados, o por lo menos no a todos los diputados. Esto ocurrió el 7 de diciembre. Ya estamos, pues, muy avanzados, ¿sí?, en el mes de marzo, y simple y sencillamente no tenemos una sola referencia de ese documento. Aquí la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Llegó? ¿No llegó? ¿Se dio lectura? ¿Se turnó a una comisión? Aquí yo recuerdo, he estado asistiendo a las sesiones y no se ha dado información de esto aquí al Pleno. Tampoco hemos tratado este tema en la Junta de Gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta resolución? Que, ojo, no es cualquier oficio, cualquier documento, es una orden que nos está dando a todos los integrantes de este Congreso una autoridad judicial, y sobre lo cual tendríamos que rendir cuentas seguramente. Y si no lo hacemos, probablemente los 35 diputados vamos a incurrir también en una responsabilidad. Entonces, mi pregunta aquí nuevamente es, ¿quién tiene ese documento? ¿Dónde está? ¿Qué trámite se le está dando? Y también saco a colación esto porque no es el único caso en el cual mágicamente ciertos temas parece como que se desaparecen. Ya la sesión pasada hablábamos de toda esta situación que se dio en el Instituto Electoral del Estado de Campeche, en el cual, pues, la entonces presidenta del IEC me mandó oficios, documentos y excitativas a este Congreso para que tomara cartas en el asunto a efecto de elegir al Contralor Interno del Instituto Electoral, y eso no se hizo por parte del Congreso. No se notificó, no se le dio un trámite, no se tomó un acuerdo, simple y sencillamente se perdió en la nada, en un agujero negro que finalmente pues pareciera que se está volviendo este Congreso. También podríamos citar casos de otra índole, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, la respuesta que se dio al caso de veto de amnistía, que fue hasta que después de que hubo una serie de acciones legales que se dio cuenta finalmente a este Congreso, o el veto que también se dio a una reforma constitucional hecha en la legislatura anterior sobre el derecho a la vida y que al día de hoy tampoco se ha procesado ese tema. Entonces, creo que se trata ya de varios asuntos en los cuales es urgente que haya claridad y transparencia por este Congreso. Es urgente que al final se le dé un trámite correcto a distintas resoluciones que recibimos y que al final deben ser atendidas debidamente por todos los diputados. Hay un procedimiento, hay un trámite, hay facultades y hay responsabilidades. Y si esas no las asumimos, pues entonces nosotros estamos generando un problema, estamos generando un perjuicio. Ya tomamos el caso y lo mencionamos, de que finalmente lo que pasó en el IEC, y esto finalmente creo que debería ser un aprendizaje para este Congreso, pero pareciera que no está pasando así. Entonces, desde esta tribuna lo que queremos hacer es hacer un llamado
un llamado al respeto a la ley, al respeto a cada uno de los 35 diputados que integramos esta legislatura, un llamado al respeto a las instituciones, pero sobre todo al cumplimiento de nuestra responsabilidad. Todo oficio que implique finalmente una obligación de asumir una responsabilidad, una decisión, un acuerdo, un trámite, debe ser desahogado con oportunidad. No debe ser encajonado, guardado, archivado y esperando que el olvido sepulte temas que son importantes definir por esta legislatura. Porque no hacerlo, al final es fallar a la confianza de los ciudadanos y, por supuesto, es violar la ley y nosotros, al final, ser responsables de algo muy grave. Entonces, el llamado es para cumplir la ley, para que demos cuenta de todos estos trámites, lo hagamos a la brevedad y lo hagamos con total transparencia de cara a los ciudadanos. Es cuanto. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permite informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo martes 12 de marzo del año en curso a las 12 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan debidamente citados. De pie, por favor. Habiéndose cumplido el objeto para el cual fueron convocados, declaro formalmente clausurada esta sesión, siendo las 13 horas con 58 minutos del día de hoy, martes 5 de marzo de 2024. Primera secretaria, elabore la constancia correspondiente. Muchas gracias y buenas tardes a todos.